Bueno, muchachos, ahora sí continuamos con la parte del índice de fiabilidad o confiabilidad. ¿Listo? Este procedimiento tiene que ver con una parte de la consistencia interna, como lo hemos hablado, y la idea es que usted realiza precisamente esto para sacar el índice de consistencia interna. ¿Qué significa eso? La consistencia interna puede realizarse o sacarse de diferentes maneras. Hay varias, muchas, pero la que más se utiliza y la más, como la más indicada, podríamos decirlo así, es utilizar un estadístico que se llama el alfa de Cronbach, como lo habíamos hablado la clase pasada. Este indicador representa la consistencia interna del test, ¿sí? El grado en el que todos los ítems del test covarían entre sí. Recuerden que una de las medidas utilizadas dentro de la estadística y de la probabilidad es la varianza. Cuando hablamos de covarianza, hablamos de la varianza entre uno y otro ítem, y en este caso entre varios ítems, porque todos los instrumentos de medición psicológica por lo general tienen más de un ítem o de dos ítems. Entonces la idea es ver cómo varían entre todos los ítems. ¿Listo? Ahora sí, para tener en cuenta, para realizar esta, este procedimiento de alfa de Cronbach, hay que tener en cuenta una cosa que hablamos en las primeras clases cuando nos encontrábamos en la universidad, y es que toda puntuación se compone de una puntuación, digamos que es la puntuación que saca la persona en el cuestionario, más un porcentaje o un indicador de error. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos errores, todos nos equivocamos, entonces siempre hay un índice de error dentro de lo que nosotros hacemos. En este caso, resolver un instrumento. Les decía yo en esas clases que la idea de toda medición en estadística, o al menos en psicometría, es intentar minimizar al máximo ese porcentaje o esa parte de error de las mediciones. ¿Listo? Esto tienen que tenerlo clarísimo. Entonces, una puntuación verdadera o una puntuación a un instrumento es igual a la puntuación que saca una persona más el índice de error. Bien, ahora bien, eh, les decía también que la probabilidad se mide entre 0 y 1. Toda probabilidad en estadística se mide entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Listo? Entre más cercano a 1, pues mayor será el índice o mayor será la puntuación de la consistencia interna. Y entre más cercano a 0, pues más baja. Aquí hay una escala que indica más o menos las diferentes consideraciones con respecto a la puntuación de la consistencia. Si usted tiene una consistencia entre 0 y 0,6 o 0,5 más bien, haga de cuenta que esa consistencia casi no sirve. Es una consistencia muy bajita. ¿Qué le está diciendo? Que el instrumento que usted tiene no es preciso para medir lo que está midiendo. Supongamos, nuevamente en el ejemplo, que queremos medir ansiedad. Y supongamos que el instrumento es más o menos válido, es decir, está midiendo precisamente ansiedad. Pero cuando usted quiere evaluar la consistencia, resulta que el instrumento no es muy preciso. ¿Qué quiere decir? Que hoy puede medir una cosa y mañana puede medir otra diferente. Entonces recuerden que al ser un indicador de variabilidad de datos, este índice de consistencia se expresa en términos probabilísticos, como lo dice aquí. Em, y aquí, como indicamos en la escala, podemos ver que entre más, digamos, a partir más o menos como desde el 0,7, podemos hablar de que el instrumento presenta una consistencia buena o medianamente buena y alta. Y muy alta cuando es entre 0,9 y 1. Ahora bien, usted dirá, bueno, profe, ¿y qué pasaría si mi instrumento tiene 1? Pues en términos prácticos se supone que sería una consistencia interna perfecta o un índice de fiabilidad perfecto. Pero resulta que como en esta vida nada es perfecto,
cuando usted encuentra que un instrumento tiene un índice de fiabilidad de 1, es probable que la persona esté falseando datos o es probable que la medición no esté bien hecha. Entonces, si bien lo que buscamos es que sea lo más alta posible ese índice de fiabilidad, cuando es muy cercano a uno hay que sospechar porque algo anda mal, porque en esta vida no todo es perfecto y menos en la estadística, ¿vale? Bueno, esa sería como la parte teórica de lo que es la consistencia interna. Ahora sí vamos a el análisis de datos en SPSS. Teníamos acá nuestra base de datos, como hace un momento les acababa de mostrar. Lo que usted tiene que hacer es pasar estos datos a la base de SPSS. Les voy a hacer una recomendación y es que cuando usted pase la base de datos, nunca pase toda la base de datos, sino que seleccione los datos que son específicamente, em, digamos, interpretables por el programa. ¿A qué me refiero? A que usted agarra de aquí para abajo y de aquí para allá. No coloca las preguntas estas. ¿Por qué? Porque estas preguntas son cadenas de texto y el programa SPSS no va a interpretar esto porque son palabras, son frases. Él interpreta números y elementos cuantificables, ¿vale? Lo mismo para esto. Estos elementos de aquí se pueden traducir a elementos cuantificables. Por ejemplo, usted dice, yo les pregunté aquí en qué tipo de comunidad vivía la persona. Entonces, si es urbana, ponemos, perdón, si es urbana, ponemos 1, ¿sí? Y si es rural, ponemos 2 y reemplazamos. ¿Listo? Ah, bueno, y puse otra. Si es otra, porque era una comunidad por allá como que tenía que ver varias cosillas, ponemos, puede ser 0, por ejemplo. ¿Listo? Y reemplazamos todo. Ahí pasamos esos datos que tienen cadena de texto a datos cuantificables. Lo mismo con el sexo. Si hablamos de hombre, podemos poner que hombre es 1 y mujer 2. ¿Listo? Y ya, entonces ahí ya el sistema los va a poder interpretar. Lo mismo en el grado de escolaridad, lo mismo con la edad. Ahora sí, vamos a suponer que agarramos los datos desde aquí. ¿Listo? Vamos a agarrar toda esta base de datos. Pues hay personas que tienen una base de datos muy grande, entonces pues tienen que tener cuidado de no agarrar datos que no son. Ya ven, ya me pasé. Listo, hasta aquí. Entonces usted los copia, va y abre su programa SPSS que ya lo tiene instalado, ¿cierto? Y supongamos que tenemos un archivo nuevo. Yo aquí tenía uno que estaba haciéndole una prueba. Miren, así les va a salir el nuevo, así como está aquí. Entonces la idea es que usted llegue aquí a la primera casilla y le dé pegar. Ahí se espera un momentito que carguen los datos y efectivamente le van a pegar todas esos números que usted copió desde la base de datos de Excel. Uy, no sé qué pasó. Esperen un segundito. Es probable que porque tenga otros datos, a veces falla un poquito el sistema. Bueno, vamos y buscamos SPSS, ¿cierto? Le damos a aceptar cuando abre, aquí le damos cancelar y nuevamente vamos a la base de datos de Excel, copiamos los datos y vamos a la base de datos de SPSS y le damos pegar. Ya, ahí ya se copiaron. Bueno, recuerden, miren aquí lo que sucede.
Allá teníamos los títulos de las preguntas, acá van a aparecer en esta casilla de acá, que no es la primera que ven aquí, que no es una cosa manejable, o sea, esto no es parte de lo que interpreta el sistema, sino más bien es como unas tablas que da para poderle poner nombre. Entonces recuerden que la primera que teníamos nosotros era sexo, ¿cierto? Entonces la palabra, perdón, la variable, podemos cambiarla por la palabra sexo. ¿Listo? Lo mismo aquí donde dice etiqueta. En etiqueta le ponemos sexo. Luego seguía procedencia, si no estoy mal. Y aquí también procedencia. Y ya la variable número 3 correspondía a la primera pregunta, ¿cierto? Que era, miren, ¿cuántas veces viste ta, ta, ta? Esta primera pregunta usted le puede poner una etiqueta que usted considere. Hay instrumentos que ustedes tienen que están divididos por factores o por dimensiones. Supongamos que este fuera la pregunta número 1 del factor número 1. ¿Listo? Y entonces acá le colocan ustedes pregunta 1 del factor 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque aquí y acá una etiqueta, porque acá no se puede colocar nombres con espacios, ni con puntos, ni mucho menos. Tiene que ser una palabra seguida. Y no podemos ponerle algo tan grande como pregunta número 1 del factor, ta, ta, ta. No, eso lo hacemos en etiqueta. ¿Dónde veo yo esto que estoy haciendo para cambiarles el nombre? Acá abajito donde dice vista de variables. ¿Listo? Aquí es vista de datos, donde tenemos nuestros números, nuestros datos. Y acá donde dice vista de variables es donde podemos modificar estas variables. Lo mismo hacemos con la siguiente, que es la pregunta número 2 del factor número 1, y así sucesivamente con todos. Aquí vamos a dejar tal como está, tipo numérico, en anchura igual 8, pero aquí le vamos a cambiar a decimales 0, y lo mismo vamos a hacer con todos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que nuestras puntuaciones eran 1, 2, 3, 4, y no ninguna de 1, 5, ni mucho menos, sino así, para que queden datos de tipo entero. ¿Listo? Miren que aquí ya los empezó a cambiar. Acá no, acá sí. ¿Listo? Ahora sí, siguen los valores. Miren que aquí podemos darle valores para saber qué significa cada uno. Y entonces aquí ponemos, por ejemplo, recuerden que 1 era hombre, le damos a añadir, y 2 era mujer, y le damos a añadir. ¿Listo? Luego le damos a aceptar. Y aquí ya sabemos que uno era hombre y dos mujer. Cuando nosotros hacemos, vamos a esta parte de aquí y le damos en este cuadrito donde dice 1A, le damos clic, miren que nos cambia, hombre, mujer. ¿Listo? Y lo mismo podemos hacer con nuestras variables de tipo estas que son las preguntas. Entonces recuerden que uno era poco, eh, era poco, mucho, bueno, etcétera. Ya no recuerdo, ahorita tenemos que volverlas a ver.